Hola amigos, amigas, amigues. Este video lo hago porque justamente hoy me topé un episodio de un podcast que me pareció muy espectacular, que hablaban de salud integral. A lo cual, en mi experiencia como persona trans, no binaria, travesti, yo nunca tuve educación sexual integral, ¿no? Porque siempre era de que los maestros nada más nos decían órganos reproductores femeninos y órganos reproductores masculinos, ¿no? Fuera de eso ya no tocaba nada. Eso fue en primaria y secundaria. Pero en primaria eso fue nada más lo básico que nos enseñaron, ¿no? Ya en la secundaria nos enseñaron más de las ITS, que en su tiempo se llamaba ETS, lo cual estaba equivocado. Pero sí tocaron un tema para mí muy agravial, ¿no? Porque cuando tocaron el tema de las personas diversas, nada más el profesor que nos tocó nos dijo, y hay, existen órganos reproductores masculinos y órganos reproductores femeninos, y hay ciertas ETS que se tienen que cuidar con uso de preservativo, ¿no? Y también hay homosexuales, pero a esos les da VIH, pero por no cuidarse. Palabras más, palabras menos, eso es lo que nos dijo el profesor de primer año de secundaria. De ahí en fuera ya no se tocó más del tema de salud sexual en la secundaria. Fueron 3 años, y en esos 3 años, nada más en primer año, se tocó el tema de la salud sexual. Pero a grandes rasgos se tocó sin nada de información, sin nada concreto, y muy estigmatizante hacia las personas, en especial a los hombres que tienen relación con otros hombres, ¿no? Porque nada más se nos dijo que a ellos se les puede dar VIH por no usar el preservativo. Lo cual a mí se me quedó, ¿no? Se me quedó esta idea errónea, y me afectó mucho porque eso era lo que aprendía en una institución escolar. Y en casa no podía aprender de estas educaciones o herramientas sexuales porque estaba muy arraigado en mi situación hablar de salud sexual, ¿no? Porque era un tabú que yo, siendo el menor de 7 hermanos, se nos hablara de educación sexual, ¿no? Por ejemplo, a mis 2 hermanos varones, a ellos, como son hombres, se les permitía ver este contenido para adultos de hombre y mujer. Y pues está bien, ¿no? Pero a mí me cortaron mucho eso, ¿no? De que tú tienes prohibido ver eso porque es malo. Y cuando yo quería investigar más de mi salud sexual, pues sí, me metí a estas páginas de contenido para personas mayores. Y, oh sorpresa, cuando yo topé de hombres que tienen relaciones con otros hombres, para mí fue un castigo, ¿no? Por parte de mi madre y de mi padre, ¿no? Que estaban muy mal informados y pensaban que con este material que yo estaba viendo se me iba a pegar lo homosexual, ¿no? Que iba a ser desviado y que prácticamente, como la religión, me iba a ir al infierno por pecador. Y, o sea, todo ese proceso me llevó a cuestionarme de que cómo mis hermanos, que son 2 hombres, nunca se les cuestionó que vieran este tipo de material heterosexual. Pero yo, que me encontré explorando de mi identidad de género y mi orientación sexual, se me castigó bastante el hecho de ver contenido CCH de hombres que tienen sexo con otros hombres. No sé si el término que esté usando es el correcto, pero se me castigó bastante al grado que se me prohibió tener el celular, ¿no? Se me prohibió tener estos equipos eléctricos porque, según mi madre, no quería que yo viera este contenido porque tenía el miedo de que yo me volviera homosexual. Y la entiendo, porque a lo mejor eso en su cabeza quiso
ayudarme, pero no lo hizo de la mejor manera, ¿no? Entonces, este tema que acabas de escuchar en este podcast es muy interesante porque a las juventudes les hace falta enseñarse a que hay salud sexual integral, que hay diversidad sexual, que no simplemente vamos a hablar de tener relaciones íntimas, ¿no? Simplemente se trata de que entienda la nueva generación que hay identidad de género, que hay personas trans, que hay personas diversas y que se puede hablar de ello de una forma integral, social y que no nos pase como a mí me pasó, ¿no? Que fue un hartazgo bastante pesado. Y más aún con este miedo de que van a decir mis padres, ¿no? Entonces fue una búsqueda a ciegas, ¿no? Porque yo me encontraba a ciegas buscando información de mi identidad de género, mi orientación sexual y cómo vivir mi sexualidad libre y sin prejuicios. Entonces fue todo esto que me impulsó a hablar de estos temas, ¿no? De educación sexual, de todo esto en base a mi experiencia. Y en base porque gracias a las compañeras que ejercen el trabajo sexual, yo puedo entender un poquito más de mi identidad de género y mi orientación sexual, así como mi salud sexual, ¿no? Porque justamente fueron amigas y compañeras que me ayudaron a entender que esto no es malo, que disfrutar mi sexualidad no era algo malo. Entonces, creo que sí debemos de pensar muy bien qué le estamos enseñando a las nuevas generaciones de una salud sexual integral sana, que entienda que hablar de sexualidad no es tabú, no es prejuicio, y no se enfrenten a lo que yo me enfrenté, ¿no? Que fue mucha discriminación, mucho estigma en torno a la salud sexual. Y no fue hasta mis 20 años, casi 21, que yo descubrí que podía tener esta educación sexual sana, libre de prejuicios, libre de estigmas, y podría disfrutar mi sexualidad como yo quisiera sin hacerle daño a nadie. Pero es este tipo de desinformación que en las escuelas pues tristemente se sigue manejando, de los órganos reproductores de la mujer, del hombre, cuando no se investiga más allá, ¿no? Como fue en mi caso, que nada más, yo siento que el maestro que nos dio en primero de secundaria, nada más le dio una pasada así al libro y ya, pero hay mucho más y yo tristemente lo tuve que descubrir afuera de una institución escolar, con amigas, con talleres, con podcasts, porque yo quería disfrutar mi sexualidad sin sentirme culpable, sentirme acosado, ¿no? Entonces, no fue hasta mis 20 o 21 que yo pude disfrutar de mi sexualidad libre, sana, sin ningún estigma, ningún prejuicio. Pero es esto que tenemos que hablar de sexualidad sana, integral, con las nuevas juventudes, ¿no? Porque no queremos que seamos morbosos, porque eso es muy aparte. Pero sí hablarles de una educación sexual sana, libre, y que no hay nada de malo con disfrutar tu sexualidad. Al contrario, tenemos que informar para también prevenir embarazos, investigar más de las ITS, o sea, llevarles información concreta y no pase lo que generalmente yo pasé, ¿no? Porque fue un hartazgo totalmente horrible, fue un proceso que no quiero volver a repetir, pero si podemos hacer algo por las nuevas juventudes, hagámoslo ahorita y en verdad chequen podcast, chequen información, acérquense a personas que sepan y no nos quedemos con esa idea errónea y estigmatizante que toda la sociedad tiene sobre la educación sexual, ¿no? Porque eso es algo que tenemos que quitarnos ya. Entonces, esa fue mi experiencia y espero que en serio la gente entienda que tener una salud sexual es libertad, es no sentirte juzgado, juzgada, juzgade por alguien ajeno a ti, por incluso instituciones escolares, porque como me pasó a mí, que no te sientas abrumado, no te sientas atacado por querer hacer estos cuestionamientos con los profesores, con tus padres, porque al final de cuentas es algo que tenemos que hablar, tenemos que quitar el estigma y que no
siga pasando de que no podemos hablar de educación sexual sin tanto tabú, sin tanto prejuicio. Entonces, eso, hablemos de salud sexual libre y sana, y sin prejuicios, sin estigmas. Entonces, infórmense, y en verdad está súper padre tener este tipo de contenidos diversos, porque hay un montón de contenidos y hay un montón de gente que hace contenido para educar, para enseñar, para quitar prejuicios y estigmas que la sociedad tiene en torno a la educación sexual, ¿no? Entonces, chequen, lean, investiguen y no se queden con lo que la escuela o los maestros nos quieren enseñar de tiempo atrás. Investiguen, y en verdad hablar de salud sexual no es algo malo. Entonces, investiguen y nada, sean libres, disfruten su sexualidad como quieran y con quien quieran, y ténganlo por seguro que no les va a pasar nada. Simplemente infórmense con las personas correctas, pregunten y no se queden con cuestionamientos o cosas que nos enseñaron de chiquitas, chiquitos, chiquites, que hoy en este tiempo ya no nos sirven, ¿no? Entonces, investiguen y edúquense sobre todo para tener una salud sexual íntegra y sana.